Hola, chicos. Hola. Entonces, vamos a revisar. Uy, creo que no. A ver, me apago la luz. Se ve mejor, ¿verdad? Hacia sombra. Ok. Hugo, ¿me prendes la luz de la cocina? Igual me sirve más. Por casi. A ver si llega. Sí, ¿verdad? Se ve mejor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a revisar propiedades de la energía libre de Gibbs. Vamos a ver cómo se relaciona la energía libre de Gibbs con la presión y la temperatura. Entonces, vamos a buscar las relaciones que hay de la energía libre de Gibbs con la temperatura y la presión. Entonces, sabemos que por definición la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, ¿sí? Y entonces vamos a hacer esta ecuación para un cambio infinitesimal. Para un cambio infinitesimal, entonces vamos a tener que la energía libre de Gibbs va a ser igual a el cambio infinitesimal de la energía libre de Gibbs va a ser igual al cambio infinitesimal de la entalpía menos la temperatura absoluta por el cambio infinitesimal de la entropía menos la entropía por el cambio infinitesimal de la temperatura, ¿sí? Entonces, de aquí, bueno, sabemos que por definición la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Para un cambio infinitesimal de la entalpía va a ser igual entonces al cambio infinitesimal de la energía interna más la presión por el cambio infinitesimal del volumen más el volumen por un cambio infinitesimal de la presión. Y entonces sabemos que por primera ley de la termodinámica
el cambio infinitesimal de la energía interna va a ser igual a la cantidad de trabajo para que se efectúe ese cambio infinitesimal, más la cantidad de calor que se necesita para que se efectúe ese cambio infinitesimal. Por otro lado, yo sé que el cambio infinitesimal de trabajo va a ser igual a menos la presión por el cambio infinitesimal de volumen. Sustituyendo el trabajo en la ecuación, tengo que la energía interna va a ser igual a la cantidad de calor para que se efectúe ese cambio infinitesimal menos la presión por el cambio infinitesimal de volumen. Entonces, ya tengo esta relación para un cambio infinitesimal interna, pero por que sé que para los procesos reversibles la cantidad de calor es igual a la temperatura por el cambio infinitesimal de la entropía, entonces puedo sustituir esta en la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Y entonces obtengo esta ecuación en la que para un cambio infinitesimal de energía interna vamos a tener que es igual a la temperatura por el cambio infinitesimal de la entropía menos la presión por el cambio infinitesimal del volumen. Observen que aquí estoy incorporando las dos leyes de la termodinámica, la primera y la segunda. Entonces, esta ecuación incorpora las dos leyes de la termodinámica. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? No, pero... ¿Ya lo copiaron? no, ¿nos permite copiarlo, por favor? Claro. Ya no tarda en llover, sí. Ya, profesora. Ok, gracias. Sí, doña María, gracias. Entonces, ahora yo puedo sustituir esta ecuación del cambio infinitesimal de la energía interna en la definición de entalpía. Y entonces me queda que la entalpía va a ser igual, o bueno, el cambio infinitesimal de la entalpía va a ser igual a la temperatura por el cambio infinitesimal de la entropía menos la presión por el cambio infinitesimal del volumen más la presión por el cambio infinitesimal del volumen más el volumen por el cambio infinitesimal de la presión. Y estos dos términos son son iguales y se cancelan, por lo tanto, el cambio infinitesimal de la entalpía va a ser igual a la temperatura por cambio infinitesimal de la entropía más el volumen por el cambio infinitesimal de la presión. Y entonces puedo sustituir esta. Copien esto, chicos. A cambiar de hoja. ¿Listo? Ya, profesora. Gracias. Entonces, sustituyendo el cambio infinitesimal de la entropía, de la entalpía en la de el cambio infinitesimal de la energía libre de Gibbs, voy a tener lo siguiente.
T por el cambio, la temperatura por el cambio infinitesimal de la entropía, más el volumen por el cambio infinitesimal de la presión, menos la temperatura por el cambio infinitesimal de la entropía, menos la entropía por el cambio infinitesimal de la temperatura. Entonces, este término con este término se cancelan y entonces me queda la función de la energía libre de Gibbs como función de la temperatura y la presión, que es esta, que en cambio infinitesimal de la energía libre de Gibbs va a ser igual al volumen por el cambio infinitesimal de la presión menos la entropía por el cambio infinitesimal de la temperatura. Entonces, tendría que integrar esta para buscar las relaciones con respecto a cada una de las variables. Pero esta sería la ecuación global de la que se parte. ¿Ya la tienen? Sí, profesora. Ok, entonces ahora vamos a analizar específicamente la dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura. Entonces, supongamos que se midió el valor del cambio de energía libre de Gibbs de una reacción bioquímica a 298 Kelvin y se desea saber si la reacción sería más favorable a 310 Kelvin, o sea, 37 grados centígrados. Entonces, yo parto de la definición de la energía libre de Gibbs, que es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. De aquí despejo la entropía y la entropía es igual a la entalpía menos la energía libre de Gibbs entre la temperatura. ¿Hasta aquí dudas? ¿Lo tienen? ¿Ya lo copiaron? No, profesora. Bien, por favor, me avisan. Profesora, dice ahí, supongamos que se midió el valor de ¿qué? De cambio de... El cambio de energía libre de Gibbs, delta G. ¿Listo? ¿Ya está? Chicos, ¿ya está? Ya, profesora. Entonces, variando la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante, voy a tener lo siguiente. Entonces, si la presión es constante, la variación de la presión es igual a 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0. Y entonces me va a quedar la derivada parcial de la energía libre de Gibbs, que va a ser igual a menos la entropía por la temperatura. Lo puedo rearreglar y entonces la variación de la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos la presión. ¿Qué implicaciones tiene esto, chicos? ¿Qué quiere decir esta ecuación que está en el recuadro? La energía
libre de Gibbs va a depender de la temperatura y esto siempre nos va a dar un número negativo. ¿Por qué digo que un número negativo? Porque la entropía siempre es positiva, ¿sí? Entonces, como la entropía es positiva, un número positivo por un signo negativo nos da siempre negativo. Y en este caso, entonces, quiere decir que entre más grande sea la temperatura, la energía libre de Gibbs siempre será más pequeña y más pequeña y más pequeña. ¿Se entiende eso, chicos? Un número muy grande entre un número el que ustedes quieran de menor magnitud, pues siempre me va a dar un número muy, muy pequeño y de signo negativo. ¿Sí? Entonces, entre más grande la temperatura, la energía libre de Gibbs va a ser más pequeña, más negativa. ¿Puedo cambiar de hoja? Gracias. Sí, profesora. Entonces, la conclusión es que la entropía siempre es positiva, por lo tanto, la energía libre de Gibbs siempre disminuye al aumentar la temperatura a presión constante. Y entonces, dado que, me voy a regresar tantito, dado que yo había encontrado que la entropía era igual a la entalpía menos la energía libre de Gibbs entre la temperatura, puedo sustituirlo en la ecuación anterior y tendría lo siguiente. Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a menos la entalpía menos la energía libre de Gibbs entre la temperatura. No se olviden, cuídense mucho, con cuidado. ¿Ya lo tienen, chicos? Ya, profesora. Gracias. Entonces, si hacemos una función de la temperatura, la energía libre de Gibbs entre la temperatura, entonces podemos derivarla con respecto a la temperatura. Y entonces sería la derivada de la energía libre de Gibbs entre la temperatura con respecto a la temperatura a presión constante. Haciendo la derivada de esto, me va a quedar 1 sobre la temperatura por la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante menos la energía libre de Gibbs entre temperatura al cuadrado. Esta ecuación es igual con esto del signo negativo y entonces me queda como menos 1 sobre la temperatura por la entalpía menos la energía libre de Gibbs entre la temperatura menos la energía libre de Gibbs entre la temperatura al cuadrado. Entonces, la puedo reordenar. Si observan, quedaría menos por menos más energía libre de Gibbs entre temperatura al cuadrado menos energía libre de Gibbs entre temperatura al cuadrado se cancela y me queda menos la entalpía entre la temperatura al cuadrado. ¿Sí? Y entonces la derivada parcial de la función de la energía libre de Gibbs entre temperatura con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual entonces a menos la entalpía entre temperatura al cuadrado. ¿Ya lo copiaron?
Un segundo, profesor. Ok, chicos, bueno. Entonces, para una reacción química cualquiera, los reactivos me dan una cantidad de productos determinado, entonces yo puedo calcular el cambio de energía libre de Gibbs como la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos. Si consideramos que la temperatura no varía más de 50 grados centígrados, entonces puedo considerar que el cambio de entalpía es constante, ¿sí? Kelvin. Bueno, centígrados, Kelvin. La cuestión es que no debe variar más de 50 Kelvin, ¿ok? Esto es, por ejemplo, estábamos diciendo que si calculábamos la delta G para una reacción a 28, a 25 grados centígrados, si queremos ver si es factible que se realice a 37 grados centígrados, pues la diferencia entre 25 y 37, ¿cuánto es? Es muy poco, es menor de 50 Kelvin. Entonces, para este tipo de rangos de temperatura, ¿sí? Entonces, voy a determinar la derivada del cambio de energía libre de Gibbs entre la temperatura con respecto a la temperatura a presión constante. Y esto, como bien sabemos, de la ecuación de acá arriba, va a ser igual a el cambio de entalpía entre la temperatura al cuadrado. ¿Sí? Entonces, reordenando mi diferencial, tengo lo siguiente. Bueno, déjenme, dejo copiar. Copien, por favor. ¿Ya copiaron todo? Acá arriba. ¿Ya lo tienen, chicos? Ya, profesora. Ya. Gracias. Ya. Ok, entonces ahora voy a reordenar la derivada aquella y entonces voy a tener la derivada del cambio de la energía libre de Gibbs entre la temperatura va a ser igual a menos la entalpía, el cambio de entalpía entre la temperatura al cuadrado dt. Integrando entre temperatura 1 y temperatura 2, entonces voy a tener la siguiente integral. Para esta tendría que ser entre los procesos 1 y 2, ¿sí? Y se tendría lo siguiente, entonces del proceso 1 al proceso 2 de la derivada del cambio de energía libre de Gibbs entre la temperatura. Y eso va a ser igual a la integral desde temperatura 1 hasta temperatura 2 de menos el cambio de entalpía entre la temperatura al cuadrado por dt. Entonces, esta integral me queda simplemente mi variable que es delta G entre T, pero desde el proceso 1 hasta el proceso 2. El proceso 1 se lleva a cabo a la temperatura 1, el proceso 2 se lleva a cabo a la temperatura 2. Entonces, la integral me va a quedar cambio de energía interna para el proceso 2 entre la temperatura del proceso 2
menos el cambio de energía interna para el proceso 1, interna, de energía libre de Gibbs, perdón por la confusión. Entonces, la energía libre de Gibbs para el proceso número 2 entre la temperatura 2 menos la energía libre de Gibbs para el proceso 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a menos delta H, que sale como una constante de la integral, si la variación de la temperatura es menor a 50 Kelvin, ¿sí? Y va a ser esto por la integral desde temperatura 1 hasta temperatura 2 de dt entre t cuadrado. Y entonces, la integración se completa de esta manera. El cambio de energía libre de Gibbs para el proceso 2 entre la temperatura 2 menos el cambio de energía libre de Gibbs para el proceso 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al cambio de entropía, el cambio de entalpía, perdón, por 1 entre temperatura 1 menos 1 entre temperatura 2. ¿Está bien? La integral. ¿Ya lo copiaron? Yo eso lo puedo reordenar de la siguiente manera, haciendo la operación de fracciones que viene aquí. Entonces me queda temperatura 1 por temperatura 2 en el denominador y en el numerador me queda temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ok? Y esta ecuación se le conoce como ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿Ya lo copiaron, chicos? No, voy. Ya, profesora, gracias. Vale. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, determine si la combustión biológica de la glucosa es más favorable a 37 grados centígrados que a 25 grados centígrados. Y entonces vamos a tener el cambio de energía libre de Gibbs molar estándar, que es de 2.878.92 kilojoules por mol, y el cambio de entalpía molar estándar, que es igual a menos 2.801.65 kilojoules por mol. Este también es menos. Los dos son negativos. Pero aprovecha. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿Ya copiaron el problema? Ya, profesora. Ok. Vamos a hacerlo entonces. Entonces voy a tener, creo que me voy a cambiar de posición para que se vea bien, no que generando sombras. A ver, entonces voy a tener que
el cambio de energía libre de Gibbs para el proceso 2, entre la temperatura 2, menos el cambio de energía libre de Gibbs para el proceso 1, entre la temperatura 1, va a ser igual a menos el cambio de entalpía por la temperatura 2 menos la temperatura 1 entre la temperatura 1 por la temperatura 2. ¿Estoy bien en mi ecuación, chicos? Sí, profesora. Entonces, yo tengo... Profesora. Aquí es 1, perdón. Ajá, exacto, sí. Gracias. Entonces, yo tengo el proceso 1, que es a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 298.15 Kelvin. ¿Sí? Las temperaturas que tenemos que sustituir son en Kelvin, ¿ok? Y entonces yo tengo el delta G1, que es igual a ¿qué? A menos, ¿qué? Menos 2878.92. Punto 92, que son kilojoules por mol, ¿sí? Y luego tengo también el delta H para 1, que es de menos 2801.65 kilojoules por mol. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente, ahí tengo para el proceso 2, temperatura 1 entonces sería 298.15 Kelvin. Temperatura 2 la tengo, que sería 310.15 Kelvin. El cambio de energía libre de Gibbs para el proceso 2 lo desconozco y es lo que necesito calcular para saber si el proceso es más eficiente en la temperatura 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces, sustituyendo, voy a tener que delta G2 entre 310.15 Kelvin. Ay, perdón. Permítanme tantito. Es menos. En este caso son menos 2878.92 kilojoules por mol entre la temperatura 1, que es 298.15 Kelvin, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos 2801.65 kilojoules por mol por el cambio de las temperaturas. Igual no me va a alcanzar, lo pongo, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces es 310.15 Kelvin menos 298.15 Kelvin entre 298.15 Kelvin por 310.15 Kelvin. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto les... Entonces, hacemos primero la operación aquí y hacemos la multiplicación y luego hacemos esta operación, despejamos. Observen el sentido de los signos. Esto es menos por menos es más, entonces este término es positivo, pasa del otro lado restando.
¿sí? Observen que este producto es negativo, entonces tomen en consideración los signos, no se vayan a confundir. Entonces, lo dejamos hasta pasar de este lado de la igualdad, de aquí despejamos entonces delta G2. Delta G2, ¿cuánto les queda? Menos 186, no creo. Está mal hecha su operación. Profesora, a mí me dio menos 3107.55. A mí también me salió lo mismo. 55. Y estos son kilojoules por mol, ¿no? Ok, sí, eso sí le creo. Entonces, llevo dos personas que les da el mismo valor. ¿Alguien más le dio el mismo valor? Sí, profesora. Ok, vale. Entonces, gracias. Entonces, el proceso es mejor a 28, perdón, a 25 grados centígrados o a 37 grados centígrados. ¿En qué momento, a qué temperatura, perdón, a qué temperatura es más favorable el proceso? ¿Qué proceso es más negativo, chicos? A temperatura 2. G2, ¿no? Temperatura 2, por lo tanto, ¿qué proceso es más favorable, más bien a qué temperatura es más favorable el proceso? ¿A la temperatura 1 o a la temperatura 2? Temperatura 1. ¿Por qué a la temperatura 1? ¿No sería la 2 por ser más negativo y es más espontáneo? Así es. Entre más negativo, más espontáneo. Entonces, el proceso es más favorable a una energía libre de Gibbs más pequeña. Entre más negativo, más favorable. Entonces, el proceso a 37 grados centígrados es más favorable. Entonces, cuando les pida calcular o determinar a qué temperatura un proceso es más favorable, calculen el cambio de energía libre de Gibbs y entre más negativo, más favorable. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? No. 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 Vale. Vamos a continuar entonces, vamos a ver dependencia de el cambio de energía libre de Gibbs con la presión. ¿Ok? Entonces, de igual manera tengo la misma ecuación. El cambio de energía libre de Gibbs es igual a el volumen por el cambio infinitesimal de la presión menos la entropía por el cambio infinitesimal de la temperatura. Para Profesora, la temperatura y
Por lo tanto, todo este término se elimina y me queda que el cambio infinitesimal de la energía libre de Gibbs va a ser igual a el volumen por el cambio infinitesimal de la presión. Profesora, dice Sí. que queda 1 minuto para que termine la sesión. Vamos a terminar la sesión y empezamos luego con el mismo ID, ¿ok?